Algo habita abajo de mi cama. Hola amigo, con gusto te cuento mi historia. Yo vivía en una casa donde pasaban muchas cosas extrañas. Siempre me sentía observada, como vigilada por algo. Sentía que alguien siempre estaba cerca de mí. Se escuchaban ruidos inexplicables, aventaban objetos, movían las cosas del lugar. Todo tipo de cosas paranormales en esta casa pasaban. Una noche me fui a acostar a la cama. Aún tenía temor como era costumbre, porque siempre pasaban muchas cosas extrañas. Yo trataba de normalizarlo para no sentirme asustada, pero por más vueltas que le daba, sabía perfectamente que no encontraba una explicación lógica. Bueno, pues el asunto es que me fui a acostar a la cama. Ahí me quedé un rato despierta, y entonces empecé a escuchar unos ligeros ruidos que provenían de abajo de la cama. Y en eso, fue como si alguien estuviera debajo y le diera un tremendo golpe a la base de la cama. Fue tan fuerte ese golpe que el colchón saltó hacia arriba junto conmigo, y la cama se recorrió sola unos cuantos centímetros de la pared. Me dio tanto miedo asomarme, porque yo sabía que lo que estaba ahí abajo definitivamente no formaba parte de este mundo. Solamente me quedé observando y tratando de analizar cómo fue posible que la cama se despegara de la pared y que el colchón saltara hacia arriba junto conmigo. Pero no tuve valor, no me quise asomar, y para ya no estar pensando en eso, mejor intenté dormir. Lo curioso es que esa misma noche yo tuve un sueño muy extraño. En el sueño yo me asomaba debajo de la cama, y ahí fue que vi una figura que tenía el tamaño como de un Cristo, con un color azul fluorescente que me veía a los ojos con una cara seria y sin mostrarme ninguna expresión. En ese momento me di cuenta que era algo totalmente profano lo que estaba ahí, pues mi sueño no tenía sentido. Desconozco a qué se debe que después de que me haya pasado eso con la cama, justo esa misma noche haya tenido ese sueño extraño. Muchas gracias por escucharme. Buenas noches. El hombre que camina entre la milpa de maíz. Hola comunidad, me llamo Gerardo. Yo soy de Perú. Desde acá escucho el podcast. Y después de escuchar el relato sobre el hombre de la milpa de maíz, me refrescó la memoria un poco, ya que yo tuve un caso similar. Actualmente tengo 34 años, y esto me pasó cuando yo tendría entre 12 y 15 años. Siempre me iba a jugar con mis primos, algo alejado de la casa. Mi padre siempre trabajó en el campo, y él tenía una tierra donde sembraba maíz. En las tardes nosotros nos íbamos a jugar, y a veces nos ganaba el tiempo, que ya regresábamos a casa casi oscureciendo. Bueno, pues en una de estas veces que andaba jugando, me acompañaban tres de mis primos. Había un camino recto y largo, donde había sembradío de maíz por ambos lados. Una de esa tierra era de mi papá, y la otra era de un señor del mismo pueblo. Nosotros veníamos caminando ya para la casa. Ya se estaba ocultando el sol y faltaba poco para que oscureciera. Ahí nos encontramos con unos amigos que también iban para su casa. Ellos vivían en dirección opuesta por donde nosotros veníamos. Ahí nos detuvimos a conversar. Estuvimos charlando un rato que se nos hizo muy tarde. Ya estaba completamente oscuro, pero la plática estaba muy buena que a ninguno le importó por llegar a casa. De pronto empezamos a escuchar que alguien caminaba entre las milpas de maíz. Para este punto, el maíz ya casi estaba en su punto. Les hablo que las matas de maíz ya estaban muy altas. Lo primero que pensamos es que alguien se andaba robando el maíz. Guardamos silencio y nos quedamos atentos para ver si alguien salía. Y de pronto, ese ruido que solamente se escuchaba de un costado del camino, ahora se escuchaba pero del otro lado. El sonido era idéntico, como que alguien iba apartando esas matas de maíz. Oigan, miren allá.
comentó uno de mis amigos, y todos volteamos a ver hacia donde él señalaba. Y oh sorpresa, lo que estaba adentro de uno de esos terrenos era un hombre alto que debía medir más de 2 metros. Si las matas de maíz son altas, este hombre sobresalía sobre ellas. Iba caminando en dirección a nosotros, y tal como relató el otro amigo, este hombre vestía de negro y llevaba sombrero. Pero como ya estaba oscuro, era muy difícil verle la cara. Aún así podíamos ver bien su silueta. Era una escena realmente aterradora. Sin dudarlo, cada quien se echó a correr, mis amigos para su casa y nosotros a la nuestra. Llegamos bien asustados con mi papá. Ahí le empezamos a contar que habíamos visto a ese hombre, el cual caminaba sobre su tierra. Mis papás, en lugar de creernos, nos empezaron a regañar. Nos dijeron que eso nos pasaba por andar muy tarde en la calle, que no eran horas para que unos muchachos como nosotros anduviéramos afuera. Esa fue la única vez que vimos a ese extraño hombre, y hasta la fecha, tanto mis amigos como mis primos recordamos como si fuera ayer cómo vimos caminar a este hombre entre las matas de maíz. Esa fue mi breve anécdota. Buenas noches. Don Javier, el hombre de la fábrica. Hola amigos, ¿cómo están? Les voy a compartir una breve experiencia. No les voy a dar los detalles para no meterme en problemas, ya que esa fábrica aún opera con normalidad. Yo trabajo como guardia de seguridad, y esto me pasó hace 4 años. En una ocasión me habló mi supervisor y me ofreció cubrir un turno en una fábrica que me quedaba cerca de la casa. Nunca me había tocado trabajar ahí, y solamente sería un día. Me ofreció una buena propina, ya que estaba escaso de personal. A nadie le cae mal un dinero extra, así que le dije que sí. Él me dio los detalles para reportarme en ese lugar. En esa fábrica no había nadie por la noche. Prácticamente solamente estaría yo solo. Así que me fui a esa fábrica y me reporté para recibir instrucciones. Ahí el guardia anterior me dio todos los detalles y me puso al tanto. Me explicó cómo hacer los rondines y a qué horas debía reportar. Hasta aquí todo estaba perfecto, nada fuera de lo normal. Como yo ya tenía experiencia en este oficio, esto para mí era pan comido. Bueno, se llegó la hora en que la gente fue saliendo del trabajo. La fábrica se empezó a quedar sola, al punto de que solamente estaba yo en ese lugar. Y a eso de las 11 de la noche, me llevé la sorpresa de que llegó un hombre. Ni siquiera sabía que se encontraba ahí. ¿Qué pasó, amigo? ¿Tú eres el nuevo?, me preguntó. Le respondí que sí, que solamente estaba cubriendo ese día. Estuve conversando un poco con él, y ahora yo le pregunté qué hacía ahí, si a mí me habían dicho que en la noche no había nadie. No, hombre, no te apures, siempre se les pasa decirles. Yo me llamo Javier, ando haciendo unas reparaciones, ya casi termino, nada más acabo y me voy, me dijo. El señor se fue hacia el fondo donde estaban unas máquinas y ahí se puso a trabajar. Yo pensé que a lo mejor se les había olvidado, y no me dio motivos para dudar. El señor traía un gafet y vestía un chaleco de trabajo. Bueno, simplemente lo dejé pasar. Eso sí, lo anoté en mi bitácora para pasar el reporte. Empecé a dar mis recorridos y hasta aquí todo iba normal. Al paso de unas horas, me percaté que este señor Javier ya no se encontraba. Ni siquiera me di cuenta a qué hora se fue. Ahí como que medio empecé a dudar, así que llamé para reportar ese incidente. Cuando me contestaron me dijeron que no me preocupara, que estaban al tanto de ese hombre. Bueno, esto simplemente quedó ahí. A la mañana siguiente entregué mi turno, y cuando el compañero llegó y vio mi bitácora, me dijo algo que me dejó pensando. ¿Y cómo te fue con don Javier? ¿Te dijo que venía a reparar una máquina?, me preguntó. Sí, aquí andaba, pero no me di cuenta a qué hora se fue.
Lo reporté, pero me dijeron que no había problema. Le respondí. Sí, es lo que siempre dicen, pero don Javier no trabaja aquí. De hecho, él ya murió. El señor falleció trabajando, pero desde entonces él sigue apareciéndose aquí. Siempre que llega un guardia nuevo, el señor siempre los viene a saludar. No te espantes, esto ya es normal, me comentó ese guardia. Cuando me dijo eso pensé que estaba bromeando, y ya después le pregunté al supervisor si estaba al tanto de eso, y él me aclaró mis dudas. Me dijo que lo que me contó este compañero era verdad, que don Javier trabajaba años atrás en ese lugar, y que desde entonces, cada que llega un guardia nuevo, él siempre va a saludar. Cuando me dijo eso me dio miedo, y desde ahí ya nunca volví a aceptar un turno en ese lugar. A ellos a lo mejor les parece normal, pero yo pienso que ese hombre aún no encuentra el descanso eterno. Gracias por tomar en cuenta mi anécdota. Buenas noches.